Entonces, la gráfica del ejercicio 2, esto era antes de la colisión, nos pide antes, durante y después de la colisión. Entonces, antes de la colisión, el vehículo 2 se dirigía hacia el sur, el vehículo 1 hacia el este. Durante la colisión se encuentran ambos vehículos, se produce el impacto y después de la colisión queda de esta manera. Ambos vehículos se desplazan hacia el cardinal sur-este, ¿sí? De acuerdo a la parte analítica, la menos 76 grados, 25 minutos, 37,44 segundos. A esto le sumamos 360 grados para que nos dé un ángulo positivo, como está acá en la línea roja, de 286 grados, 34 minutos, 22,5 segundos. Aproximadamente así lo va a dar si es que cargue bien en la calculadora. Bien, seguimos entonces con el ejercicio 3. Dice, una defensa de 90 kilogramos que recorre al este con una rapidez de 5 metros sobre segundo, está cleado por un oponente de 95 kilogramos que corre al norte con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Si la colisión es perfectamente inelástica, es sinónimo de un choque plástico, elástico, inelástico. ¿A qué me está refiriendo cuando es un choque, una colisión perfectamente inelástica? Se trata de un choque plástico, una colisión plástica. O sea, que después del impacto ambos vehículos van a compartir la misma velocidad y se van a sumar las masas. Bien, nos pide calcular la rapidez y la dirección de los jugadores inmediatamente después de la tacleada. Este es el mismo ejercicio del problema de cálculo número 2. Es de la misma manera, se desarrolla de la misma manera. Nada más que nos está pidiendo en el inciso B determinar la energía mecánica perdida como resultado de la colisión. Tómese en cuenta la energía faltante. O sea, acá se le agrega un ítem más que es la variación de la energía mecánica. ¿Sí? Que acuérdense que la energía mecánica va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Y qué es igual a la energía mecánica? Es la energía cinética menos la energía potencial. Y ahí pues vamos a ver si es final, inicial y todo lo demás. Bueno, como primera medida entonces anotamos los datos. Para la persona número 1, el jugador número 1, tiene una masa de 90 kilogramos y que se dirige hacia el este con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Hacia el este con un ángulo de 0 grados. Para la persona número 2, de 95 kilogramos, que se dirige hacia el norte, ¿sí? Una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. ¿Estamos ahí? Perfecto. Esto es lo que sucede antes de la colisión. Esto está todo en kilogramos y metros sobre segundo. No hay que hacer ningún tipo de conversión de unidades, también el mismo sistema de MKS. Seguimos entonces. Calcular la rapidez y dirección. Es lo mismo que en vector y lo que hicimos recién en el ejercicio anterior. Entonces, como es un choque bidimensional en dos direcciones, sobre eje X y sobre eje Y. Entonces vamos a tener que determinar la velocidad común antes y después sobre el eje X y la velocidad común en el eje Y. Y respetando cada uno con sus ángulos, ¿sí? Entonces, para la persona 1 es un ángulo de 0 grados y para la persona 2 un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que se dirige hacia el norte, por eso un ángulo de 90 grados. Bien, acuérdense que en vectores descomponemos las velocidades en X y la velocidad en Y. Cuando es en X siempre va a ser por el coseno y cuando es en Y siempre por el seno. Entonces, para la primera persona, su velocidad inicial es 5 metros, por el coseno 90 grados nos da una velocidad de 5 metros sobre segundo. Quiere decir que la primera persona siempre se desplaza sobre el eje X. Bien, sobre el eje Y nunca, siempre sobre el eje X. Y para la persona 2, siempre se desplaza sobre el eje Y positivo, hacia arriba. O sea, sobre el eje X nunca va a haber el desplazamiento de la persona 2. Entonces, acá una vez que ya hicimos la descomposición en X y en Y para cada una la velocidad de los jugadores, estos datos lo que vamos a utilizar ya en la cantidad de movimiento. Entonces, yo ya adelanté un poquito, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Al tratarse de un choque plástico, vamos a determinar la cantidad de movimiento inicial ante el choque y la cantidad de movimiento final después del choque. Entonces, ante el choque tenemos la masa del primer jugador de 90 kilogramos por la velocidad 1 del primer jugador inicial sobre la coordenada, sobre el eje X de 5 metros sobre segundo, como está acá. Bien. Más la masa 2 de la persona del jugador número 2 de 95 kilogramos de masa, cuya velocidad del jugador 2 sobre el eje X no está, entonces va a ser 0, perfecto. Y después del impacto,
Después de la colisión se suman las dos masas de estos dos jugadores, uno de 90 y otro de 95 kilogramos, por la velocidad común sobre el eje X. Entonces, sumamos todo esto en la calculadora, multiplicamos y sumamos y nos dan una cantidad de movimiento inicial de 450 kilogramos metros sobre segundo. Vamos a la cantidad de movimiento final, sumamos las dos masas de 185 kilogramos por la velocidad común en X. Despejamos velocidad común en X, la velocidad común de ambos jugadores sobre el eje X. Todo lo que le multiplica a la velocidad común en el eje X pasa dividiendo y la cantidad de movimiento inicial queda tal cual como está. Entonces, 450 kilogramos por metro sobre segundo dividido 185 kilogramos. Con kilogramos se van para que me quede la unidad de la velocidad común en el eje X de 2,43 metros sobre segundo. Bien, lo mismo vamos a hacer la cantidad de movimiento antes y después de la colisión sobre el eje Y. ¿Estamos? O sea que sobre el eje Y, el único jugador que va a actuar va a ser mi jugador número 2. ¿Estamos? Porque mi jugador número 1 siempre se desplaza sobre el eje X. Bien, entonces vamos a la cantidad de movimiento para el eje Y. Tenemos que la masa de mi jugador número 1 es de 90 kilogramos. Dijimos que sobre el eje Y mi jugador número 1 no se desplaza, ¿sí? Entonces 0. Más la masa del jugador 2, que es 95 kilogramos, por la velocidad inicial del jugador 2 sobre el eje Y, que es de 3 metros sobre segundo. Muy bien. Esto es antes de la colisión. Después de la colisión nos vamos a encontrar con la sumatoria de las dos masas, es decir, del jugador 1 más el jugador 2, de 90 kilogramos más 95 kilogramos, por la velocidad común en Y. O sea, la velocidad común de ambos jugadores después de la colisión sobre el eje Y. Bien, pasamos todos estos datos en la calculadora y nos va a dar una cantidad de movimiento inicial de 285 kilogramos por metro sobre segundo. Esto es lo que sucede antes de la colisión, cantidad de movimiento inicial. Y la cantidad de movimiento final va a estar dada por la sumatoria de las dos masas de los dos jugadores por la velocidad común en el eje Y. Despejamos esta velocidad común en el eje Y y nos queda determinada de esta manera. Todo lo que le multiplica a la velocidad común en el eje Y pasa dividiendo, que sería la sumatoria de las dos masas. Entonces, mi cantidad de movimiento inicial queda tal cual como está, 285 kilogramos por metro sobre segundo, dividido mi masa común. Kilogramos con kilogramos se tachan para que me dé la velocidad en metros sobre segundo. 285 dividido 185 me da una velocidad común en el eje Y de ambos jugadores de 1,54 metros sobre segundo. Entonces, con estas dos velocidades en la componente Y y en la componente X, yo puedo determinar la magnitud de la rapidez de estos jugadores y saber hacia qué cuadrante se encuentra. Entonces, sobre el eje X 2,43 positivo y sobre el eje Y 1,54 positivo. Quiere decir que se van a encontrar en el primer cuadrante, o sea, en el noreste. Ahora hay que averiguar la magnitud de esa rapidez, que sería a través del teorema de Pitágoras. Y después vamos a determinar la dirección. Entonces, hasta acá con estas dos componentes en X y una componente en Y, a través del teorema de Pitágoras, que es igual a la velocidad común, va a estar dado por la velocidad común en X al cuadrado más la velocidad común en Y al cuadrado. Muy bien, raíz de todo eso, cargamos los datos, 2,43 sobre la velocidad común en X al cuadrado, no puedo elevarlo, no me permite elevar, así que ustedes lo van a elevar bien, y la velocidad común en el eje Y de 1,54 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cargamos esto en la calculadora, hacemos raíz y nos da una rapidez